acá y que escuchen este webinar. Esperamos que les guste. Está conmigo aquí la doctora Jimena Guamán, que tengo el gusto de presentar. Ella es nuestra residente de segundo año proveniente de Ecuador. Y pues bueno, platícanos, Jimena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos quienes nos acompañan en este webinar. Mi nombre es Jimena Guzmán, residente de segundo año. Soy de Ecuador. Pertenezco al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Bueno, quiero compartirles un poquito acerca de mi experiencia en la escuela. Realmente ha sido muy, muy bonita. Em, Puedo decir que es una escuela altamente completa, tanto en lo teórico como en lo práctico. Contamos con instructores altamente capacitados que nos guían en cualquier tipo de caso que se nos presente a diario. Y pues los tratamientos a veces son muy, muy complejos y a veces decimos, wow, ¿y ahora cómo los tratamos? Y realmente nos sentimos muy confiados porque los instructores nos guían de la mejor manera y los casos son un éxito. Muy bien, Jimena. Pues me da gusto escucharte. Pues hemos preparado este webinar para ustedes acerca de una complicación ortodóntica, una complicación de la erucción como es la transposición, sobre todo del canino superior. Vamos a presentar un caso completo de este tipo de problemas y daremos algunas soluciones al respecto y bueno, de cómo se resolvió con este paciente y un casito adicional que presentaremos hasta el final, ¿vale? Bueno, Jimena, pues adelante, vamos a iniciar el webinar y esperemos que todos los disfruten y aprendan mucho. Muchas gracias, Doc. Creo que se salió la presentación. Me comparto. No sé. Ahí ya se ve, Jimena, adelante. Por favor, déjeme un minuto. Algo pasó. No, no. Una disculpa, unos problemitas técnicos, pero ahorita arrancamos. Listo, empezamos entonces con lo que es la transposición dental. La transposición dental se define como el fenómeno por el cual dos dientes están cambiados de posición en el largo dental. Asimismo, se considera la transposición el desarrollo o la erupción de una pieza dentaria en una posición ocupada normalmente por otra piecita adyacente. El diente más frecuentemente involucrado en la transposición es el canino maxilar debido a una alteración en su trayectoria, ya sea de erupción o de migración inicialmente para ser transpuesto con el incisivo lateral o distalmente con el primer premolar. Su etiología. Perdón, Jimenita. Recuerda que acá a nuestro público tenemos unos artículos en el QR que pueden descargarlo, que es acerca de la bibliografía de donde se fue tomada la información. Listo. Entonces, su etiología es de origen desconocido, pero algunos factores parecen estar relacionados, como son los traumas, la pérdida de precoz de dientes deciduos, el cambio en la posición de los gérmenes dentarios, la herencia, la presencia de quistes y otras formaciones patológicas. También puede ser la longitud del arco dental, que es inadecuado, y el tamaño dentario excesivo.
Las transposiciones dentarias, dentro de su prevalencia, relativamente es baja en cuanto a la población, aproximadamente de un 0,1% a un 0,4% en ambas maxilares. Generalmente son unilaterales, más frecuentemente se da en el arco superior entre un 70 y un 80% entre caninos y premolares. Este es más frecuente en el sexo femenino, del lado izquierdo, siendo el más afectado. Tenemos un QR, si desean pueden escanear, por favor, para que se puedan enriquecer un poquito más en cuanto a información. En cuanto a la clasificación de transposición, de acuerdo a PEG y PEG, tenemos que la transposición puede ser completa o incompleta. La completa hace referencia tanto la corona como toda la estructura radicular de los dientes involucrados se encuentran paralelas en su posición transpuesta, mientras que la incompleta, la transposición de la corona, va a ser únicamente de la corona, pero no del ápice radicular. Entonces, esta clasificación nos da que puede ser una transposición de canino premolar, de canino incisivo lateral, de canino primer molar, de lateral central y de canino central. Como podemos observar en las imágenes, también contamos con un QR que pueden escanear. En cuanto a las opciones clínicas, el tratamiento de esta anomalía dental realmente es un reto clínico por el cual ha sido sugerido diversas opciones, como puede ser mantener la transposición y resolver con tratamiento restaurador debido a la edad del paciente o el estado de la cortical del paciente. También podemos extraer el diente involucrado en la transposición y resolver con ortodoncia. Y también podemos corregir la transposición con tratamiento ortodóntico. Este es un caso que les voy a presentar. Fue llevado en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por la residente, la doctora Abigail Santillán, manejado o bajo la instrucción de la doctora que nos acompaña el día de hoy, Alejandra Paredes. Este pacientito es de sexo masculino, de 12 años de edad. Su motivo de consulta fue valoración de ortodoncia. Podemos observar que presenta un perfil convexo, su línea media desviada hacia la derecha, 0,5 milímetros. De acuerdo a su análisis cefalométricos, podemos observar que nuestro pacientito es clase esqueletal 2 según su ANB de 4 y corroborado con WITS de 4 milímetros. Este también es normodivergente según Gonio Nation Silla Nation. Su IMPA se encuentra en 96, es decir, que su incisivo inferior está proinclinado. Podemos observar que su tercio inferior se encuentra disminuido con respecto al superior. Su mandíbula se encuentra más pequeña en proporción al maxilar. Aquí también observamos que su uno palatal se encuentra dentro de la norma, su IMPA proinclinado, su uno estomion está dentro de la norma y podemos observar que sus vías aéreas inferiores están estrechas con 7 milímetros. Al análisis intraoral podemos observar que el paciente presenta canina 2 izquierda, clase molar 2 izquierda. También presenta un overjet de 3 milímetros y un overbite del 85%. También es importante notar acá la desviación de las líneas medias en la parte frontal, bastante desfasada respecto también a la parte facial, que fue uno de los objetivos también en este caso. Ujú, correcto. Al análisis intraoral podemos observar la forma de arco superior es oval y la forma de arco inferior es triangular. Tiene un carey superior de 1,2 milímetros, el inferior de -1,8 milímetros.
A su análisis de Bolton podemos observar que su radio de 12 es de 0,4 milímetros en inferior y un radio de 6 de 1,8 milímetros en inferior. Al análisis panorámico podemos observar cómo se da la transposición del órgano dental 13 y 14. Podemos observar 32 dientes presentes con terceros molares no erupcionados en formación. Al análisis radiográfico en 3D podemos observar cómo sus vías aéreas inferiores se encuentran estrechas o comprimidas. Al análisis radiográfico en 3D en diferentes cortes, igual podemos observar cómo se observa la transposición del premolar con el canino. Al análisis radiográfico presentamos varios cortes en su corte sagital, axial y coronal, donde podemos observar en el corte axial se observa la transposición de los dientecitos antes ya mencionados. Es muy importante en este tipo de casos, justo la que seguía, sí, tener un diagnóstico en 3D o un diagnóstico volumétrico para poder determinar dónde estaban realmente las raíces o los ápices de estos dientes. Al nosotros ver la panorámica, veíamos que la transposición es prácticamente completa, pero cuando llegamos a ver el estudio 3D, ahí tienes la siguiente, Jimena, Ujú. en donde se ve que parte de las raíces no están completamente en la transposición, o sea, se quedaron en el sitio donde deberían estar colocados inicialmente. Adelante. Exacto. Entonces, nuestro pacientito nos presentó una transposición incompleta, como ya mencionó la doctora. Es decir, la transposición completa es cuando la raíz se encuentra en su lugar adecuado, pero la corona no, o viceversa. El plan de tratamiento para el paciente fue como muy enfocado en la importancia de los caninos. ¿Por qué? Porque el canino nos brinda armonía en la zona anterior, nos va a dar un soporte de la cresta canina. El surco nasogeniano completa la línea de la sonrisa, nos va a dar una guía canina que es muy importante y sobre todo como es la estabilidad oclusal y la estabilidad a nivel de la ATM. Los objetivos del tratamiento alofacial buscamos mejorar el perfil labial, a lo esquelético, mejorar las relaciones esqueléticas, a lo dental, la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, la corrección de overjet y overbite, la corrección de la transposición, mantener clase 1 molar derecha, mantener clase 1 molar izquierda, obtener la clase 1 canina bilateral, obtener coincidencia de líneas medias. En cuanto a lo periodontal, mejorar la salud periodontal, a lo funcional, corrección de hábitos, lograr correcta intercuspidación, lograr guía de desoclusión canina, lograr guía incisiva, a lo restaurador en el órgano dental 12 y exodoncias del órgano dental 28. En cuanto al tratamiento, se buscó alineación, nivelación, extracción del órgano dental 28, distalización superior unilateral izquierda, manejo de espacio, corrección de transposición, rehabilitación del órgano dental 12, stripping, detallado y detección. En cuanto a la aparatología, se utilizó brackets, prescripción ROD 22 por 28, tubos convertibles bondeables en 6 y tubos simples bondeables en 7, botones linguales en el órgano dental 16, 13 y 14, un cantilever modificado 17 por 25, microtornillo de 2 por 12 milímetros con perfil transmucoso en cresta infracigomática del lado izquierdo, microtornillo con torque spring de 1,8 milímetros por 9 en palatino, torque spring en el órgano dental 13, elásticos intermaxilares clase 2 cortos de 3,16, 4,5 onzas, en caja, clase 2, 3,16, 6,5 onzas, elásticos asimétricos y 3,16, 6,5 onzas en delta. Aquí podemos observar cómo está la transposición de nuestro paciente. Podemos observar que primero tenemos el premolar.
y luego el canino. Entonces, voy a explicar cómo se dio la biomecánica para poder solucionar la transposición. Se utilizó brackets 22 por 28 rod y se colocó turbos para levantar un poquito la mordida. Se utilizó el microtornillo en la cresta infracigomática utilizando una cadenita para lo que es la proyección de la línea media. Y también colocamos un microtornillo a nivel del paladar con un botón en el premolar para poderlo llevar hacia palatino. Podemos observar que también colocamos un open coil a nivel del órgano dental 15 y 13 para poder abrir espacio, para poder incorporar el premolar. Recuerden que es muy importante primero tener espacio para poder integrar los dientes. Aquí utilizamos un sistema de cupla que nos ayuda a rotar el diente. Se sigue rotando, seguimos utilizando el elástico en la zona de IZC. Se sigue rotando el premolar. Finalmente utilizamos un cantilever a manera de anclaje esquelético para poder llevarle al premolar hacia el arco. Aquí nos vamos a detener un poquito en esta parte del Ujú. cantilever para que quede un poco clara. Pásame la anterior. Ok, aquí necesitábamos una fuerza hacia vestibular, ya teníamos el espacio, pero necesitábamos una fuerza hacia vestibular para colocar este premolar, su cara vestibular, mucho más hacia afuera. Entonces, lo que se diseñó es este especie de cantilever, pero va atorado a lo que es la ranura del microtornillo y va activo hacia afuera, de tal manera que nos daba esta tensión hacia la parte vestibular y nos permitía llevar el diente hacia la cara vestibular. Ahí vemos la secuencia, si quieres pasar a la siguiente, como una vez que lo activamos con la cadena, el cantilever queda activo, pues, y ya logramos llevar el diente lo más cercano al arco. Ujú. Es correcto. Y ya posteriormente seguimos utilizando un sistema de cupla para seguir rotando ese premolar y poderlo incorporar correctamente al arco. Y finalmente obtenemos ya la incorporación correcta tanto del canino como del premolar en la arcada dental. Como podemos observar, seguimos corrigiendo esa línea media y podemos observar que ya todos los dientes se encuentran alineados, nivelados y finalmente el pacientito eh, quedó correctamente como... Son avances de la mecánica, Ajá, todavía estábamos estabilizando del lado izquierdo, ya. donde estábamos haciendo la distalización con el tornillo IZC de toda la arcada de ese lado para poder mejorar el engranaje. Recordemos que de este lado estaba totalmente clase 2 canina y clase 2 molar. Esto nos ayudó también a corregir lo que fue la línea media superior que estaba desviada con respecto a la línea media facial. Así es. Y aquí tenemos ya la correcta integración de los dientecitos que estaban en transposición. Estamos dando torque positivo al órgano dental 13. Claro, una de las desventajas de hacer esta transposición, corregir completamente la transposición, es que va a haber un precio periodontal a pagar en este sentido. O sea, el haber caminado este diente desde la zona del premolar hasta la zona del canino, pues no hay un desarrollo completo de la parte ósea a nivel de lo que es la jiba canina. Y estuvimos batallando mucho con la parte del torque, pues se proyectó un torque negativo durante todo el movimiento. Se colocaron los torque spring para poder apoyar a mejorar el torque. Se hicieron torques a nivel del arco, torques positivos para mejorar esta relación canina, hasta finalizar el tratamiento.
Les presentamos fotos extraorales de frente del paciente, de inicio, progreso uno, progreso 2 y final, donde podemos observar que el tercio inferior se encuentra aumentado ya para su final. Y recordemos que era un pacientito en crecimiento y pues lo recibimos a los 12 añitos y terminó a los Ujú, 16. Entonces sí, sí fue bastante complicado el tratamiento, había muchas cosas que teníamos que resolver y pues bueno, sí creció bastante, ¿no? Se ve la diferencia en las imágenes. ujú. A la línea estética de Ricketts podemos observar que en su inicio el labio superior estaba en armonía, mientras que en su progreso uno se encuentra a -1 milímetro, es decir, presenta una retroquelia. En su progreso 2 igual, a -2 milímetros sigue retroquélico y para su final a -2 milímetros, mientras que el labio inferior en su inicio estuvo a 2 milímetros, en su progreso uno a 0 milímetros, en su progreso 2 a 0 milímetros y para su final ya se encuentra eh, como en armonía. En sus fotografías de perfil del paciente podemos observar el aumento de su tercio inferior con respecto a su tercio medio facial, como ya mencionó la doctora, es debido al crecimiento, ya que él entró como a los 11 años. Entonces, siempre que el paciente está en crecimiento, va a expresar crecimiento. Aquí podemos observar los másteres de inicio, progreso uno, progreso 2 y final. Eh, en cuanto a las comparaciones, en los criterios esqueléticos podemos observar que el paciente presenta un ANB de 4 en su inicio, para su progreso uno de 3 y para su progreso 2 se mantiene en 3 y para su final de 2. Es decir, el pacientito es clase uno esqueletal. Entonces, podemos observar también que un inicio del paciente se presenta en cuanto a su divergencia normodivergente y realmente se mantiene normodivergente en cuanto a su progreso uno, progreso 2 y final. Y su width, empezamos con width de 4 y termina en un width de De 2. dos, de dos. Eh, Podemos observar en cuanto a sus comparaciones al análisis de tweet, su IMPA está en 96, es decir, el incisivo inferior está proinclinado. Para su progreso uno igualmente se encuentra proinclinado, pero ya para su progreso 2 y finaliza dentro de su norma. En cuanto al análisis de tercios faciales, la proporción facial podemos observar que su mandíbula se encuentra dentro de su norma. En cuanto a la unión de Harvard, podemos observar que el tercio, em, em, que Tercio el, inferior. que el tercio inferior se encuentra disminuido y podemos observar que sus vías aéreas, la inferior ya se encuentra en, en norma, por decirlo así. En cuanto a las comparaciones, podemos observar que su uno palatal está en 113 de inicio. Para su progreso uno está en 117, en su progreso 2 regresa a 113 y para su final en 114, es decir, se encuentra dentro de su base ósea. Su IMPA en su inicio, como ya lo mencionamos antes, se encuentra proinclinado y para su final se encuentra en norma. Y su 1 estomio se mantiene en norma.
En cuanto a las comparaciones de tejidos blandos, podemos observar que en cuanto a la línea estética de Ricketts, en su inicio se encuentra a 0 milímetros el labio superior y el labio inferior a 2 milímetros. Y ya para su final podemos observar que se encuentra eh, en armonía. Dentro del análisis intraoral podemos observar que la clase, clase canina derecha clase uno y clase molar derecha uno, clase canina izquierda uno y clase molar izquierda 2. Al análisis intraoral podemos observar que ya para su final la línea media está coincidente, recordando que estuvo desviada 0,5 milímetros hacia la derecha. Y la coincidencia de las clases caninas, clase uno y las clases molares, clase uno. Ujú. Asimismo, como el engranaje en la parte posterior, vemos como el canino que estaba en la zona del premolar, pues ya tiene ocupando su lugar correcto en la arcada. De acuerdo al análisis intraoral, podemos observar que su overjet y overbite se encuentran en correctas condiciones, como podemos observar. Podemos observar que la forma de arco para su final ya fue oval, tanto superior como inferior, y su análisis de Caray fue de 0,4 milímetros en superior y 0,2 milímetros en inferior. En cuanto al análisis de Bolton en radio de 12, tenemos de 0,5 milímetros en superior y en radio de 6 de 0,8 milímetros en inferior. Tenemos comparaciones de los modelos, tanto superiores como inferiores, de inicio y final. Podemos observar que su distancia intercanina en superior finaliza de 37,6 milímetros, la inferior de 29,5 milímetros, la distancia intermolar en superior finaliza con 49,0 milímetros y la inferior de 46,4 milímetros. Su perímetro de arco superior finaliza con 34 milímetros y su perímetro de arco inferior de 29,5 milímetros. Igualmente vemos las diferencias allí, como hay una reducción considerable de lo que son las distancias intercaninas de menos 3 milímetros. Igualmente, perdón, en la parte superior, y hay un aumento ligero de la distancia intercanina inferior de 1,5. Las distancias intermolares, pues también hay una ganancia por el cambio de la forma de arco. Al inicio que teníamos una forma de arco triangular y dándole una forma oval al final del tratamiento. Ajá, y aquí podemos observar sus comparaciones de inicio y final de modelos, como ya mencionamos anteriormente, tanto la distancia intercanina como intermolar, el perímetro de arco superior y el perímetro de arco inferior ya expresados en los modelos. Aquí podemos observar las comparaciones de inicio y final en los modelos superiores, un proyecto offset y un proyecto toe-in que se obtuvo al final del tratamiento, con un total de stripping en superior de 0 milímetros y en inferior de 0,9 milímetros. Y finalmente podemos observar que finalizó muy bien el caso. Como retención en superior utilizamos un termoformado y en inferior de igual manera un termoformado. Recordando que es Excelente. muy importante la retención para obtener éxito en el tratamiento de ortodoncia. En este caso también colocamos retenedores fijos en la parte de arriba y en la parte de abajo, sobre todo por retener la parte del movimiento que sufrió el canino y es una manera de darle una doble retención al paciente con la retención fija y la retención removible. En cuanto a sus comparaciones, a nivel de la panorámica, podemos observar de inicio y final que
empezó con 32 dientes presentes con terceros molares no erupcionados en formación y la transposición de los órganos dentales 14 y 13 y finalizamos con 31 dientes presentes con terceros molares no erupcionados en formación con la transposición solucionada de los dientes 14 y 13. En cuanto a sus comparaciones de progreso 2 y finalización, observamos 31 dientes presentes con terceros molares no erupcionados en formación, que son el 18, el 38 y el 48. Y para finalizar, 31 dientes presentes con terceros molares no erupcionados en formación, el órgano dental 18, 38 y 48. Les vamos a presentar un MORP, cómo se dio la transposición del órgano dental 13 y 14. Entonces podemos observar. El video secuencial de cómo se va haciendo el cambio de posición de los dientes involucrados en la transposición. Y así queda el paciente. Está pendiente, por supuesto, evaluar las terceras molares para su futura extracción en la parte inferior y del cuadrante 1. Podemos observar en cuanto al análisis radiográfico en 3D cómo se iba dando la transposición. Aquí podemos observar las comparaciones de inicio y final. Las vías aéreas empezaron comprimidas o estrechas y ya para finalizar estuvieron eh, permeables. En cuanto a las comparaciones de inicio y final de la panorámica, podemos observar que se llevó a cabo de muy buena manera la transposición que presentó en un inicio. Aquí presentamos varios cortes de inicio y final, viendo cómo se dio la transposición. En cuanto a la sobreimposición sobre base de cráneo, podemos observar el cambio en el perfil de los tejidos blandos. En la sobreimposición sobre el maxilar podemos observar un crecimiento del maxilar hacia adelante y hacia abajo, la proinclinación del incisivo superior y sobre el molar una ligera distangulación. Sobre sínfisis podemos observar el crecimiento de la mandíbula hacia atrás y hacia arriba y el incisivo inferior presenta una ligera retroinclinación y extrusión. En cuanto a su sobreposición del progreso 2, podemos observar cómo se da el cambio del perfil a nivel de los tejidos blandos del paciente. Recordemos que el paciente está en crecimiento, por lo tanto va a expresar crecimiento. Sobre el maxilar podemos observar el crecimiento que está hacia abajo y hacia adelante. Su incisivo superior se retroinclina ligeramente. Y en cuanto al molar, podemos observar que se distaliza. Sobre sínfisis podemos observar cómo crece hacia atrás la mandíbula y una retroinclinación del incisivo inferior, además de una mesialización y extrusión del molar inferior. Aquí tenemos una sobreimposición final sobre base de cráneo en comparación inicio y final. Podemos observar el cambio que se dio a nivel de los tejidos blandos del perfil del paciente de inicio a fin. El En cuanto a la crecimiento, sobre... porque creció muchísimo este pequeño. Ujú. Ujú, como a los cambios faciales, donde también el mentón se adelanta por todo el crecimiento mandibular. Y pues bueno, en la fase de crecimiento que estaba él, pues estábamos cerca del pico de crecimiento. Sí. En su sobreimposición sobre maxilar podemos observar el crecimiento del maxilar hacia adelante y hacia abajo, una ligera preinclinación del incisivo superior y una extrusión del molar. También podemos observar sobre sínfisis el crecimiento de la mandíbula hacia atrás y hacia arriba y una retroinclinación del incisivo inferior y una mesialización y extrusión del molar inferior.
Ahora les presento las fotografías de frente del paciente sonriendo de inicio, progreso uno, progreso 2 y final, donde podemos observar que sus líneas medias de inicio no coincidían, pero ya al final pues se obtuvo una coincidencia de sus líneas medias. Ahora les vamos a presentar el camuflaje de transposición incompleta bilateral, como les mencionamos en un inicio. La transposición va a haber en algunos casos que se puede dar, en otros casos que no se puede llevar a cabo. Recordando que son casos de transposición incompleta complejas debido a la posición de los dientes, por lo que se este es un pacientito que asistió al Centro de Estudios Superiores de Ah, Ortodoncia. perdón, que creo que te perdimos un poquito el audio. Sí, en estos casos, hay casos como el anterior que pudimos hacer el traslape completo del cambio de posición de donde estaba el canino, ponerlo en su posición correcta. Sin embargo, hay casos que son tan complejos o la posición es tan caprichosa de estos dientes que no podemos hacer una colocación exacta del diente en la posición de que debería tener, por lo que tenemos que hacer un camuflaje de esas piezas y restablecer la anatomía con rehabilitación o cualquier otro tipo de procedimiento odontológico. Este es el caso ahora sí que, valga la redundancia, en este caso vamos a realizar, a analizar este casito que fue realizado también en la escuela. Y no pudimos hacer esa transposición y tuvimos que hacer un camuflaje. Entonces, platícanos, Jimena, adelante. Ah, bueno, este es un pacientito que asistió al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por motivo de tratamiento de ortodoncia, quien fue tratado y recibido por la doctora Andrea Ramos bajo la instrucción de la doctora Alejandra Paredes. Esta noche, el pacientito se presentó con 11 años de edad, de sexo masculino. Podemos observar que su línea media está desviada 1 milímetro hacia la derecha. Su línea estética de Rickets tomada de la radiografía lateral de cráneo. Su labio superior se encuentra a 0 milímetros y su labio inferior a más de 2 milímetros. Al análisis intraoral podemos observar que su línea media se encuentra a 1 milímetro desviada a la derecha, presenta una relación molar clase 2 derecha, una relación molar izquierda clase 1, una relación canina derecha clase 2 y una relación canina izquierda clase 2. Al análisis radiográfico podemos observar 37 dientes presentes, 8 dientes deciduos, 29 dientes permanentes y los órganos dentales 11, 12, 13, 21 y 23 retenidos. Y el tercer molar inferior izquierdo en formación. Claro, cuando vemos esta radiografía, pues tenemos que empezar a contar quién es quién, ¿no? Pues entonces Ujú. vemos a los caninos prácticamente entre el central y el lateral, obviamente con unas posiciones totalmente anómalas, prácticamente horizontales. Entonces es cuando empezamos a tener que tomar decisiones de quién va a ocupar el espacio de quién. Entonces, tenemos el canino prácticamente, perdón, el lateral prácticamente horizontal, atravesado en el camino de los caninos. Entonces, aquí, en la edad del paciente que lo recibimos, al no haber tenido esta erupción de los dientes anteriores, ya te ponen alerta de que algo está pasando gravísimo en ese maxilar, porque ¿dónde andan los dientes que debieron estar erupcionando alrededor de los 7, 8 años? Y pues nada, al ver las radiografías, obviamente pues pedimos también radiografías o estudios en 3D para poder tener mejor precisión de dónde están ubicados estos dientes y empezar el plan de tratamiento, el de plan de acción y hacia dónde lo vamos a dirigir. Es correcto. Entonces, como para estos casos y para muchos es muy importante los estudios, como es la tomografía, donde podemos observar que el paciente presenta una transposición doble incompleta. En cuanto al análisis radiográfico en 3D, podemos observar en que en su inicio el pacientito presentaba los 37 dientes presentes,
8 dientes deciduos, 29 dientes permanentes, los órganos dentales 11, 12, 13, 21 y 23 retenidos, el tercer molar inferior izquierdo en formación. Y ya para su progreso uno observamos 29 dientes permanentes. De igual manera, el órgano dental 11, 13, 21 y 23 están retenidos y el tercer molar inferior izquierdo en formación. Para su progreso 2, de igual manera, vemos 29 dientes permanentes, los órganos dentales 13, 21 y 23 están retenidos y el tercer molar inferior izquierdo en formación. Para su progreso 3, el pacientito de igual manera, 29 dientes presentes. Tenemos el órgano dental 23 retenido, el tercer molar inferior izquierdo en formación. Y para finalizar, presenta 30 dientes permanentes, los terceros molares 18 y 38 en formación. Tenemos que recordar que habían muchos dientecitos retenidos. Es muy importante este, tener o obtener espacio para poderlos traccionar. Si observamos en el progreso uno, el pacientito tiene un has con un tornillo de expansión, el cual nos va a ayudar a generar espacio para poder traccionar. Ahora les voy a presentar la biomecánica que se llevó a cabo para el camuflaje de la transposición bilateral. Recordamos que el paciente en su inicio utilizó ya un aparatito de expansión, ya que es importante tener espacio para la tracción. Entonces se realiza el bondeo en la arcada superior e inferior. Se procedió a la extracción de los dientes deciduos para poder traccionar los órganos dentales 11, 12, 13, 21 y 20 y 23. Em, y ya luego se procedió a realizar la tracción de los caninos. Podemos observar que este es un arco que nos ayudó a traccionar los caninos y a mantener el espacio suficiente para su tracción. Y finalmente seguimos traccionando los caninos con un torque adecuado. Claro, Eh, los caninos acá entraron en la posición de los laterales exacto. y los laterales van a ocupar la posición del canino. Ujú. Algunas desventajas en estos casitos es que obviamente el canino está diseñado anatómicamente para resistir todas las cargas de las guías caninas en los eventos de lateralidad al momento de masticar. Al tener el lateral en esta posición, pues obviamente vamos a tener que rediseñar al lateral y rediseñar al canino para que ocupen espacios o lugares donde no les corresponden y por eso lo titulamos un camuflaje en este caso. Exacto. Posteriormente seguíamos dando la tracción de los caninos con un torque adecuado y finalmente podemos observar cómo se incorporan los dientes retenidos y el respectivo camuflaje de la transposición que presentó el paciente en su inicio. Se procede a retirar la aparatología ortodóntica y podemos observar que todos los dientes están ya incorporados en el arco de una manera correcta. Y podemos observar las fotografías intraorales de inicio y final, cómo llegó el paciente y cómo finalizó. Creo, que hicieron un excelente trabajo. Se ve muy, muy bonito cómo se dio. Y finalmente em, se le dio una rehabilitación estética donde al canino le dieron la forma de un lateral y al lateral la forma del canino. Y pues quedó muy bonito. Realmente no pareciera que se fue una transposición. Y tenemos los tips para llevar a cabo un tratamiento de transposición, que es establecer un adecuado diagnóstico con
estudios radiológicos en 3D, determinar la posición de las raíces, identificar el tipo de transposición, ya sea completa o incompleta. Debemos establecer estrategias biomecánicas y determinar si el tratamiento va a resolver la transposición o el camuflaje dental. Sí, y bueno, me gustaría agregar también que es importante, y sobre todo en el último casito, determinar la cantidad de espacio necesaria para poder ubicar los dientes que se necesitan ubicar en el arco. En ese último caso, pues sí requerimos el apoyo de la ortopedia, realizando una expansión lenta, perdón, rápida al principio y luego un poco lenta que también nos sirvió como de anclaje para poder realizar esta tracción de 6 dientes de manera simultánea. ¿Vale? Pues bueno, esperamos que les haya gustado mucho el webinar. Fueron 2 casitos muy interesantes de muchísimo trabajo, muy resumidos de esta manera por el espacio, pero son casos de alta complejidad que pues nuestros residentes de segundo año pues ya están en capacidad de iniciar estos manejos, de hacer estos diagnósticos, de realizar todo este tipo de biomecánicas con todos los conocimientos y el apoyo de todos los instructores en clínica. Pues bueno, esperamos que haya sido de grata su atención y pues bueno, gracias a todos. Gracias, Jimena. Muchas gracias, Doc. No olviden seguirnos en nuestras cuentas oficiales de Facebook e Instagram y correo electrónico, que en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia está listo para servirles con información tanto a pacientes como a los doctores y doctoras quienes quieran cursar la maestría en tan prestigiosa institución. Muchísimas gracias a todos. Una buena noche. Gracias a todos. Buenas noches.